Como pueden ver, hoy día vamos a tener un conversatorio. Por ende, van a haber preguntas que ya están pauteadas para que los expositores puedan hablar, pero también esperamos que al final de este conversatorio nosotros podamos hacer preguntas, ¿ya? Así que por eso está este código QR que los va a llevar un form, que está con los nombres. La idea es que sean preguntas dirigidas a un panelista en específico, ¿ok? Eso, igual yo creo que vamos a mandar el link, por si acaso, que si no pueden meterse al código QR por el WhatsApp de sus secciones. Y vamos a empezar con la misma pregunta que le hice a la diputada. La primera pregunta: cuéntenos qué fue lo más absurdo o lo más errado que le explicaron cuando eran niñas sobre la sexualidad. O lo más errado. O lo más errado. La verdad es que nunca, voy a ser bien sincera, yo igual tuve la suerte, fortuna de que bueno, soy Ana Martínez, soy la secretaria regional ministerial de la Mujer y la Equidad de Género en la región metropolitana. Ando algo gangosa, si me disculpen, pero como que la alergia me bajó, ¿no? Pero sobre la pregunta, yo creo que igual tuve cierto nivel de fortuna porque me crió una educadora de párvulo y eso ha significado para mí como mucha cuidado en tener cierta información y también como decirme las cosas por su nombre, ¿se entiende? Desde muy niña, y lo agradezco mucho. Quizás más que eso, lo que sí me pasó, y yo soy, por eso digo que soy afortunada, quizás mi única como reproche a ese cuidado maternal, y se lo he dicho a mi mamá, es que si bien me explicó todo, como que tenía una especie como de rechazo al uso de la anticoncepción, como que lo consideraba como un chip libre, ¿se entiende? Entonces, si bien siempre supe siempre me habló de sexo, entiéndase lo que es el sexo y con los nombres, o sea, genitales, etcétera, pene, vagina, sin vulva, sin ningún problema. Cuando llegó el momento de tomar la decisión de vivir mi sexualidad, como que tenía un tema con el uso de la anticoncepción, que yo creo que también tenía que ver con su propia formación, que en la época de ella también era mucho más católica y cristiana, y entonces ella también ocupó sistemas que eran más, llámese más naturales, como Billy. Yo soy una hija de Billy, de hecho. Entonces yo creo que por ahí iba, pero ahí habla también de un sesgo de su propia época y también de su visión sobre la sexualidad. Eso sería como lo más que absurdo, ridículo, limitante. Y yo sí también se lo he mencionado a mi mamá, ahora ya grande, también se lo mencioné, o sea, como... De hecho, a ella le dije, yo creo que tú tienes que darle, o sea, me enojé, le dije como darte con una piedra en el pecho que nunca quiero embarazar porque soy extremadamente muy informada y muy como minuciosa. Pero es por eso, no porque yo no haya vivido mi sexualidad como yo consideraba que era pertinente hacerlo. Eso. Muy sincera la pregunta. Hola, Pablo Estudillo acá. Me cuesta hacer como un recuento, o sea, no recuento, pero en el fondo como tratar de acordarme de alguna situación donde me hayan entregado un concepto como errado. Lo primero que se me viene a la cabeza, así como por asociación libre, es una situación que viví, debe haber sido como segundo, tercero medio. Yo estudié en el colegio católico, solo de hombres, así que la información ya de por sí era como limitada en punto cerrado. Y recuerdo que no puedo acordarme, o sea, recuerdo que era como fue como en la salita de cine que tenía, todavía un proyector, la sala audiovisual del colegio, algo estábamos viendo, parece que era una clase sobre ética, puede ser, y el cura que estaba a cargo de esto, como que dice, la próxima vez que ustedes se masturben viendo pornografía, piensen que eso es una mujer pobre que no tiene que comer y ustedes están como gozando de eso. Y fue así como, o sea, como que todo el mundo quedó como descolocado. Yo tengo la sensación, ahora que me lo preguntan, como o sea, como ahora tengo más claridad, decir como esto era así, culpa, así como tratando de encajarlo, ¿no? Y también lo que pienso en esas circunstancias es que era súper limitado, porque en el fondo habíamos algunos que
precisamente nos masturbábamos pensando en mujeres. Y bueno, como ¿qué pasaba ahí? Quedábamos totalmente fuera de la narrativa, ¿no? Así que tiene como en realidad esa anécdota. Hola a todos, yo soy Franco Fuica, de la Universidad de Santiago. También siempre le digo, creo que es importante que sea una persona trans masculina. A mí me pasó un poco como a ti. Mi mamá es profesora de música y ella había sido cuando chica abusada. Entonces, yo era hija única. Entonces, mi mamá siempre me contó muchas cosas, yo creo con la intención de que no me pasara nada. Y afortunadamente no me pasó nada. Entonces siempre tuve como harta información. Creo que quizás cuando hubo alguna situación como, no sé, menos como confusa o difícil de vivir fue cuando yo como a los 15 años me asumí como una mujer lesbiana y mi mamá así como que le dio un infarto, así como para ella fue muy difícil. Y de hecho conversaba con su hermana, que también era profe de básica, pero normalista, y conversaban a escondidas de mí. Y mi tía le decía a mi mamá, pero no será, ¿tú te fijaste bien cuando nació? Y hablaban como de mi cuerpo, así como pensando, hoy en día pienso así como si yo hubiese sido intersex, como mezclando todos los conceptos. Pues bueno, la gente no tenía idea de muchas cosas, entonces el lesbianismo ya era algo raro. Después cuando yo me asumí trans a los 25, ella lo tomó bastante mejor porque se había estado como educando de ahí en adelante. Y creo que, bueno, y de hecho la respuesta que mi mamá tuvo cuando yo me asumí lesbiana fue mandarme a la iglesia. Y como que ahí me podía sanar. La verdad es que lo pasé muy bien en la iglesia, pero no me sale. Muchas gracias porque compartir experiencias personales nunca es fácil. Pero vamos a seguir con las experiencias personales. Aprovechando. No, pero la segunda pregunta es: ¿cómo piensan ahora que ya revisitaron ese pasado? ¿Cómo habría sido su vida para mejor si hubiesen recibido educación sexual integral como la estamos proponiendo ahora? Yo creo que esa pregunta me la he hecho muchas veces, pero sobre todo este último tiempo, y sobre todo me acompaña hoy día una profesional de la Seremía, Bárbara, y me hemos conversado también en hartos espacios. Yo creo que, sobre todo tratándose de mujeres, y aquí también vamos a ver cómo opera también el sistema patriarcal, la respuesta que yo obtuve es la respuesta que reciben muchas de esas niñas y las mujeres, no solo respecto de su sexualidad, sino que también respecto de su desarrollo físico, anatómico y en todo el sentido de la palabra. ¿Y por qué hago la distinción con mujeres? Porque no digo que en general somos todas las personas, pero pasa particularmente respecto de las mujeres y les genera limitaciones no solo respecto de poder vivir su sexualidad mejor, sino también respecto de, por ejemplo, conversar sobre, no solamente sobre si quiero o no ser madre, sino también, por ejemplo, sobre el placer. Es una temática que las mujeres ha costado mucho que se puedan apropiar de esa temática, cuando en verdad los derechos sexuales y los derechos reproductivos son un entramado de derechos que van desde decidir, es decir, si quiero o no tener relaciones sexuales y que se respete mi consentimiento, hasta con quién quiero hacerlo, por supuesto, y si quiero o no procrear, porque no necesariamente va de la mano, por supuesto, y también, por ejemplo, mi orientación sexual y también, por supuesto, cuestiones tan relevantes sobre el placer. Nosotros asumimos que no es solamente procreación, también damos espacio a que también sea un espacio de cómo nos desenvolvemos y nos desarrollamos también, ¿cierto? Y frente a eso me atrevería a decir que también, dado el sistema patriarcal que tenemos, a todo lo que escapa de lo masculino hegemónico, está en una posición también de subordinación respecto al conocimiento de su propio cuerpo de forma mucho más profunda, y se denota en cuestiones tan básicas, no solo respecto del uso de la anticoncepción, por ejemplo, sino que en la carga que existe actualmente respecto de la procreación, mucho más respecto de las niñas, adolescentes, me refiero a adolescentes y mujeres.
por ejemplo, hemos logrado un avance indudable. La píldora es un avance en términos de derechos de las mujeres y como anticoncepción, pero hoy día estamos en una situación en la cual, por ejemplo, tenemos un aumento entre 15 y 20 años de ETS como sífilis y VIH. ¿Y qué significa eso? Que hemos quizá logrado un cierto control respecto del embarazo adolescente, pero no hemos asumido cuán importantes son los métodos como los preservativos, el método barrera, y que en el fondo tiene que ver con el cuidado mutuo de una pareja. Y pareciera que la carga estuviera culturalmente otra vez respecto de la procreación en las mujeres, tanto en la anticoncepción, como por ejemplo, ¿por qué la vasectomía ha costado tanto que sea algo que comúnmente ocupen más los hombres? ¿Entiendes? O por qué tenemos en una población tan joven un alza, estoy hablando de cifras de este último año, del año pasado, un alza tan grande en sífilis y VIH. Si en el fondo la preocupación por no tener hijos y del autocuidado debería ser mutua, no solo de las mujeres, ¿cierto? Entonces ahí hay algo que no hemos podido discutir tanto y que no hemos puesto sobre la mesa. Y ya incluso para ir más en detalle, tenemos todo un tema de discusión sobre, por ejemplo, cuestiones que yo creo que son básicas, que tienen que ver casi con cuestiones biológicas, con la gestión menstrual de las personas que menstruan, las mujeres. Una temática que hasta el día de hoy es como un poco tabú o que avergüenza, y resulta que no saber, por ejemplo, algo tan simple o conocerlo, tener la información adecuada respecto de esta temática, por ejemplo, no solo tiene que ver respecto de saber en qué día las mujeres son o no fértiles o cuándo serían o no fértiles, sino que incluso para prevenir enfermedades como endometriosis, ovario poliquístico, que tienen también efectos, incluso si tú quieres ser mamá y después en tu fertilidad. O sea, estamos hablando de una cantidad demasiado importante de información de la cual no hemos podido disponer, y que por supuesto que nos dejan una posición respecto de vivir una sexualidad informada, de decidir respecto de quiero no ser madre, quiero no ser padre, qué implica la paternidad, qué implica la maternidad, como en suspenso respecto de cuando uno efectivamente lo puede ejercer, o cuando ya no siente la vergüenza de poder ir sola o solo a una consultoría sobre esto, ¿se entiende? O que finalmente, en el caso de los hombres, porque hablé como el sistema patriarcal suele también generar ese límite más en mujeres y cuerpo femenino y todo lo femenino, pero también, o sea, los hombres pareciera, se logra o se ha entendido que tienen una proximidad mayor respecto del placer, pero es mediante la pornografía, por regla general, y eso también es un problema respecto de lo que entendemos por sexualidad. O sea, es una sexualidad impostada, y que detrás tiene toda una industria que, convengamos, podríamos discutir latamente, incluso de distintos feminismos, respecto de cuánto hay de explotación en ella también. Entonces, hay algo que se nos ha sido vetado como humanidad, como ciudadanía, como chilena y chileno en este caso, que creo que ha hecho profundo daño en términos biológicos, como les contaba, respecto de endometriosis, cuestiones tan básicas como esa, hasta respecto de cuestiones como el placer y cómo lo vivimos y la responsabilidad que implica finalmente la sexualidad, porque es evidente que la sexualidad trae consigo una responsabilidad. El punto es que puedo tener cierto nivel de control sobre ella y se nos niega cada determinado tiempo, y ese también es un problema. Eso. Como pensando en cómo habría mejorado la vida, ¿no? Cómo habría cambiado. Así en la concreta, y como en función del ejemplo, o sea, no en virtud de la sexualidad, sino de más general, como que pienso que, claro, hubiera tenido como más elementos, más repertorio respecto a la diversidad sexual cuando yo era adolescente. Evidentemente habría salido antes, porque sí lo habría pasado bastante mejor de lo que lo pasé en el tiempo de la universidad, así de sencillo. Pero al mismo tiempo digo eso porque siempre está como la idea de una vida no vivida, siempre está como ahí, ¿no? Dando vueltas, como era así o no sé qué. Y claro, yo creo que aunque me imagine ese escenario, o sea, como ese escenario igual tiene impacto hoy de todas maneras, o sea, en el fondo como, esa vida no vivida igual la trato de vivir, eso es lo que quiero decir, ¿no? Así probablemente también hubiera dado más jugo cuando recién empecé a salir, como varias cosas, ¿no? Que habría estado mejor. Es interesante esa frase de la vida no vivida. Me la cuestiono
no recurrentemente, pero algunas veces. Y justamente en relación a la pregunta, ¿cómo habría sido si hubiese tenido información, si hubiese tenido educación sexual? Claro, probablemente habría podido experimentar mi género antes, sin culpa. O sea, yo me asumí una persona lesbiana a los 15, a los 25 trans, o sea, antes de los 15 fue complejo. Yo creo que de alguna forma como que tapé esa parte de la vida en ese mismo momento porque era malo. O sea, yo sentía que todo lo que vivía no estaba bien. Y eso que nadie me lo había dicho expresamente, así como esto que estás viviendo está mal. No, nadie me dijo eso, pero todo el ambiente te decía eso. Entonces, y creo que ahí hay que, por lo menos desde mi punto de vista, va más allá, ¿cierto?, de la sexualidad con el sexo, sino de la sexualidad amplia, del género, de la identidad, de la expresión, haber podido experimentar todo antes, como lo hace la gente cis hetero, ¿cierto? Que entendería que también tienen culpas entre medio y que también hay otras cosas que hay que resolver, pero claro, en el caso de las personas trans, hay un tiempo justamente de vida no vivida que uno, por lo menos yo me quedé como en pausa, y una pausa que no se puede recuperar porque fue de mucho tiempo. Y yo creo que ahora, quizás ahora de más grande también, porque como yo me gustaban las mujeres, por la autora lesbiana, y luego cuando pasé a ser un transmasculino también me gustaban las mujeres, también me limité harto en función de las cosas que sentía después de eso incluso, así como, porque me empezaron a atraer los hombres sexualmente, pero era como, no, ¿cómo se? No, esto no puede ser. Entonces me ha costado también abrirme a esa experiencia que hoy en día sí la puedo vivir, pero que incluso creo que en el caso del transmasculino, a propósito, ¿cierto?, de lo que representa la masculinidad y cómo también nosotros de alguna forma también la vivimos y la transformamos, también está esta parte así como bien machista quizás, ¿cierto?, de que el trans masculino debe ser hetero. Y no, o sea, estamos viendo que no funciona así, estamos viendo que incluso, o por lo menos desde mi experiencia, cuando uno se abre a una experiencia, luego, y que además te provoca tanta felicidad, ¿cierto? Por lo menos para mí mi tránsito fue una situación de mucha felicidad, y luego abrirse a otra situación por ejemplo, de la orientación sexual también te genera mucha felicidad, porque te encuentras con algo que te sientes bien. Creo que explorar eso es súper saludable, es súper como bonito. Entonces no hacerlo creo que es un problema para cualquiera. Bacán, muchas gracias por sus respuestas. Y ahora ese conocimiento situado y personal lo tenemos que encuadrar en el objetivo de esta clase, es reflexionar en torno a las tensiones y desafíos de la educación sexual integral, entendiendo que estamos a puertas de discutir un proyecto de ley y que esta universidad y este auditorio que pertenece a la Facultad de Educación de la UCE tiene que de alguna manera hacerse cargo a través de sus mallas curriculares también de esto. Me gustaría que, a partir de su experiencia, ¿no?, desde la seremía, desde la academia, desde el mundo municipal, del activismo, pudieran responder a la siguiente pregunta. Hemos aprendido a lo largo de la escuela abierta que la implementación de una política nacional en ESI supone esfuerzos, recursos y coordinación que van mucho más allá del ámbito escolar. ¿Podrían comentarnos, a partir del trabajo realizado desde sus respectivos espacios, qué acciones son necesarias para llegar a ser efectiva la implementación de la ESI? Yo creo que, yo la dividiría en distintos ámbitos. Una tiene que ver, por supuesto, uno cuando habla de educación sexual integral, uno la suele entender más como dentro del ámbito de las comunidades educativas, pero por supuesto que supera eso, como yo creo que en eso se ha avanzado el año pasado, hubo que la que todavía no llegué todavía a la Cami Arenas, pero claro, la Cami como asesora de gabinete de género del Ministerio de Educación estuvimos también trabajando en pilotos de educación no sexista, que primero fue a la educación media, después se hizo en pre-kinder, kinder, en tercero, y también se ha hecho todo un fogeo con organizaciones que ya puede explicar latamente desde educación, con organizaciones, con padres apoderados, también con estudiantes.
y con, por supuesto, profesoras y profesoras, que yo creo que es algo súper importante de ya empezar a hacer, pero esa es como una de las como desafíos para la implementación, pero yo creo que hay otros que también son muy relevantes, que son más de índole institucional, o sea, la presentación de una, tanto como decía la Cami Rojas, la presentación de un proyecto de ley viniendo desde el gobierno no significa, sí que significa una voluntad política y tener efectivamente recursos que se requieren para una implementación de esa índole, no significa necesariamente su aprobación. Y yo creo que en eso también tenemos que ser muy realistas en términos de la estrategia política que también uno toma frente a esa situación, porque hoy día tenemos un Congreso que está súper atomizado y también, lamentablemente, tal y como señala la Cami Rojas, se ha generado mucha mala publicidad o caricatura respecto de la educación sexual integral, que le hace mucho daño a la causa, en términos de como hablar más de como que uno quisiera como pervertir. Eso es como lo que hemos escuchado mucho. Y la verdad es que no puede estar más lejos de pervertir. O sea, hay dos objetivos que yo creo que son fundamentales en la educación sexual integral y la educación en la afectividad y sexualidad, y son: uno, la prevención del abuso. O sea, como que yo creo que es una cuestión básica, y yo creo que la mayoría de nuestra sociedad, por supuesto, que estamos todos de acuerdo en prevenir el abuso y entregarle herramientas a las niñas y niños, obviamente de acuerdo a su fase de maduración y desarrollo, sobre cómo pueden detectar cuestiones que son efectivamente transgreden sus derechos, y que, insisto, no es llegar y decir que se puede realizar en la casa, porque la mayoría de los casos de abuso, lamentablemente, y de violencia sexual ocurren en las casas y ocurren en la red familiar más cercana. Entonces, entiéndase, padres, tíos, abuelos, vecinos, y por eso no es suficiente ahí. No digo que no sea necesario. Yo tuve la fortuna de tener, como les contaba, una mamá que siempre me explicó todo y siempre me dijo que me iba a creer, entonces yo me sentía muy, muy segura en ese sentido, pero hay algo que el colegio entrega en tanto dispositivo cultural, social, que son herramientas que uniformizan también ese conocimiento y permite también darlo a conocer, y que también nosotros lo puedan detectar, entiéndase, tus compañeros, tus profesores o profesoras, la comunidad, etc. Y por eso es importante. Y ese desafío no se puede vivir solo en el aula ni en la comunidad educativa, sino que requiere un ejercicio de activismo relevante y requiere la posibilidad que tengamos también de ir, de cierta forma, echando abajo la caricatura. ¿Se entiende? Porque esto que se hable de perverso rompe con un objetivo tan fundamental como entregar herramientas y entregar información. Y todos sabemos, yo creo que todos los que estamos acá, la información es conocimiento, la información nos permite ser libres al final del día. Es tan importante que la necesitamos. Y por otro lado, porque la ESI además también permite generar comunidades, sobre todo aquí estoy presente también con personas que encarnan, o sea, y que viven la diversidad y disidencias sexogenéricas día a día, y que sienten que hubo una parte de sus días que fue perdida. Hoy en día necesitamos también que la ESI también nos permita hablar de diversidad y disidencia sexogenérica en todo el proceso de desarrollo con mayor tranquilidad y con mayor libertad. Y eso es necesario porque esa es nuestra sociedad es diversa. Y necesitamos desde la pequeña infancia en adelante poder afrontar esa diversidad, entenderla y respetarla. Y eso también nos lo permite la ESI. Y en tercer lugar, por supuesto que es un dispositivo de prevención de violencia de género. Y esto ha pasado en otros países donde existen leyes semejantes, en Argentina, sin ir más lejos, donde ha permitido que niñas y niños detecten, por ejemplo, o puedan dar cuenta a su entorno que su mamá está recibiendo violencia, o sea, que sufre violencia de género de parte de su progenitor, o sea, y permite prevenir la violencia de género. Entonces, todo eso es, por supuesto, que beneficioso, pero para poder o sea, para que tenga lugar, se requiere también todo un trabajo institucional que se hace, insisto, a nivel de congreso, etcétera, y no basta solo la voluntad política, también se requiere una ciudadanía con el conocimiento, una ciudadanía que pueda socializar estos objetivos tan loables que estamos conversando acá, en la 11, a la hora del almuerzo,
en sus redes sociales. Necesitamos que sea sentido común, y no puede ser solo sentido común para quienes encarnan hoy día en la institucionalidad, llámese gobierno, llámese Congreso. Es genial que la Cami Roja ya lo haya hecho antes y lo haya propuesto, pero ella misma dice, o sea, es acotado porque los congresistas no pueden hacer uso del gasto público, eso sí lo puede hacer el gobierno, pero el gobierno tampoco no va a llegar y tener una mayoría de un día para otro. O sea, Varilla se construye también socializando, discutiendo, conversando en sus casas sobre los beneficios que tiene, y también desmitificando cosas. O sea, lo que pasó la semana pasada en Talcahuano dista mucho de lo que es una charla de educación sexual, y eso hay que decirlo con todas sus letras, porque eso no es una charla de educación sexual integral. Una charla de educación sexual integral donde quedan niños y niñas llorando es un problema efectivamente en su realización, y no lo era, de hecho no lo era. Y en eso creo que es muy importante también conversarlo, entender los límites de lo que entendemos por ESI, y también su importancia en los objetivos que estamos conversando acá. Y yo creo que ustedes, sobre todo desde una facultad de educación, tienen muchísimo que decir, pero también, insisto, no es propio de un sector, entiéndase, solo educación, es propio de la sociedad, porque le hace bien a la sociedad, en todo el sentido de la palabra, el desarrollo humano y en la afectividad de todos nosotros y nuestro desenvolvimiento diario. Yo pensaría como quizás en tres cosas que surgen a partir de lo que ha sido mi experiencia haciendo investigación en escuelas. Concuerdo contigo que efectivamente los temas de educación sexual no se circunscriben únicamente a la institución escolar. De hecho, el proyecto de ley lo plantea como digamos, ciclo educacional completo, ¿no? Pero lo que sí podría haber o proponer a partir de lo que yo he podido como investigar, me lleva a pensar como en tres cosas, ¿no? Lo primero, y recogiendo un poco el guante de lo que decía Martín respecto de que estamos en un auditorio de la Facultad de Educación en particular, y pensando también en lo que había sido puesto a propósito del proyecto de ley, como que pensaba, claro, cómo se piensa finalmente este contenido dentro de la formación inicial docente, ¿no? Como que todos quisiéramos tener profesores que hubieran sabido, y en general cuando vamos a las escuelas a hacer investigación, los profesores están siempre demandando, como bueno, ¿qué hago? ¿Cómo lo digo? ¿Qué es lo que nos quiere pasar? ¿No? Ahora tiendo a pensar, y quizás como el lugar que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en esa demanda es como un curso, así como de un semestre, ¿no? Y que esté en la malla, y que no sea optativo, y ojalá que sea obligatorio. Tiendo a pensar que esa propuesta, que quizás como la manera en que hemos estado acostumbrados también nosotros a conseguir la formación superior, la educación superior, ahí hay que pensar bien la estrategia, porque en el fondo hay un límite quizás como de factibilidad para pensarlo de esa forma. Me explico, en el fondo hace muy poquito, un par de años atrás, tuve la oportunidad de hacer un estudio donde levantamos información sobre mallas de programas de formación inicial docente en la región metropolitana, la quinta región y la región del Maule, ¿no? Totalizando eran alrededor de 138, 139, no recuerdo el número, pero alrededor de eso como cantidad de programas de formación inicial docente. Si quisiéramos insertar un curso, así como de ESI, en un semestre, en cada uno de esos programas, necesitaríamos, por lo bajo, una cantidad similar de docentes que implementen esa formación, ¿no? Y la pregunta es como si alcanzarán esos 139, sumando también como todos los otros programas de todas las otras regiones que no hemos nombrado, ¿no? En el fondo como lo que se multiplican bastante más. Entonces, ahí hay una condición que nos obliga a pensar como, bueno, la formación inicial docente requiere de formadores, de esos formadores, es una especie de luz, ¿no? ¿Cómo se resuelve eso? Y ahí tiendo a pensar de que quizás hay que salir un poco como de esa caja y pensar modelos alternativos. Por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer una manera en que esto se pensaba en Quebec, en Canadá, que me pareció súper interesante, donde en el fondo los programas de formación inicial docente incorporaban ciertas como unidades, así decirlo, ¿no? Como temáticas que se veían quizás como fuera de la malla, pero también con carácter obligatorio. Ellos le llamaban como retiros académicos, una cosa así. Pero que permitía, por ejemplo, el acceso de la sociedad civil, en el fondo como gente que ya tiene las competencias, que entra a los programas y que efectivamente puede dar una formación. Los canadienses, por ejemplo, trataban los temas de diversidad en segundo semestre y después lo retomaban de nuevo en sexto semestre, cuando los profesionales ya habían tenido buena sesión en la escuela, entonces la reflexión era distinta y había 2 semanas donde las personas solo hablaban de esto, ¿no? Claro, es mucho más
quizás como sensato, pensando en que las capacidades instaladas como para poder transmitir contenido no están en las universidades, y eso va a tomar un tiempo como para pensar que en realidad lo que es exigible es un curso a la manera tradicional. Entonces, ¿cómo eso efectivamente se piensa? ¿Dónde se inserta? Yo sé que el modelo de formación inicial docente con las prácticas, por ejemplo, tempranas y talleres de reflexión relacionados a esas prácticas podrían brindar un espacio, por ejemplo, donde esto se instale, no se vuelva exigible. Entonces, pongo ese ejemplo y habría que pensarlo cómo eso opera también en otros programas, ¿no? En otros programas de formación. Entiendo que aquí no todos los que están acá son estudiantes de pedagogía, y habría que pensar este ejemplo que doy, cómo podría aplicarse en otras facultades, que son formación en la Facultad de Medicina. El otro día tuve una oportunidad de como conversar con gente de la facultad, cómo se piensa esto a partir de la enseñanza clínica, ¿ah? Y en el fondo como salir de la idea de que vamos a instalar estos temas solamente en salud sexual y reproductiva, como ¿dónde más? ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que pensar cosas que tiendo a pensar solamente en un curso como semestral de la manera clásica, a veces nos puede poner como algunas limitaciones. Segundo, como pienso también, ¿cómo se asegura el financiamiento? Entiendo que esto ya lo han abordado, digamos, pero no sirve de nada tener buenas ideas si no hay financiamiento, y lo digo en términos de que lo que hoy podemos ver, por lo menos cuando se ve los intentos de educación sexual que hacen algunas escuelas, es que eso va a depender mucho del bolsillo finalmente del sostenedor, como qué programa se compra, cómo se hace, qué tiempo se le destina, si se puede contratar a alguien de afuera o no, etc. Entonces, claro, dejarlo sometido como a esa desigualdad, en el fondo va a terminar reproduciendo algo que puede volver la ley o el proyecto de ley en una, no sé si letra muerta, pero en algo desigual al menos, ¿no? ¿Cómo se aseguran esas condiciones mínimas de funcionamiento? Y por último, pienso que también como esta implementación también tiene que pasar por algo que está conectado quizás como con otro tipo de repertorios que tiene que ver con la formación en ciudadanía digital. Yo no dejo de pensar de que efectivamente hay que desarrollar un juicio crítico considerando que hay información, o sea, que estas cosas se formen en la escuela, que se formen en la universidad, no va a quitar de que haya contenido circulando por fuera, ¿no? Entonces, ¿cómo efectivamente se aborda esa circulación que está por fuera? Los ejemplos que nos das tú, digamos, lo que planteaba Camila, muestran bien eso. Y bueno, yo ahora soy apoderado en un kinder y créanme que a veces el chat de papá siempre es una cosa terrible, pero como en el chat las confusiones entre orientación, normativa, superintendencia, ministerio, es una cosa así como yo al principio me daba trabajo así como esto es esto y después ya me aburrí simplemente, así como empecé con que se mejore esta maldita. Como en eso digo yo ahí que efectivamente hay que desarrollar esta formación ciudadana digital, como tener la capacidad de distinguir cuáles son las ideas que se están movilizando en un determinado dispositivo, sobre todo considerando que las tecnologías de transmisión de la información, las redes sociales están apuntando cada vez más a mensajes más cortos y con menos detalles. Entonces, en el fondo, y eso en el fondo, no sé, yo trabajo en la academia y eso está teniendo impacto también en las exigencias que vivimos los académicos respecto a cómo escribir. O sea, como cada vez se nos exige escribir más corto, ¿no? Claro, ¿cómo efectivamente podemos pensar algo más complejo si es que no tenemos esa capacidad como crítica y al mismo tiempo desarrollar ese olfato, ¿no? Como para ver qué es lo que está pasando alrededor? También tenemos que verlo con cuidado para ver cómo se integra, qué se incluye, qué no se incluye, cómo se hace circular la información. Yo diría esas tres cosas. Yo más bien como que puedo contarles un poco, o sea, lo que pienso, pero al mismo tiempo lo que hacemos en la Municipalidad de Santiago. Pensando en lo que ustedes decían, pues yo estoy de acuerdo, creo que igual es como algo que tiene más desafíos que nada. O sea, pensando particularmente por el tema de los recursos, de quién lo hace, dónde se hace, y sobre todo en el contexto político en el que estamos es complejo, es difícil. Por tanto, creo que ahí la oportunidad se da en quien tenga la capacidad de incidir o en su universidad, o en su trabajo, o en, no sé, en un lugar que sea, o sindicatos, hospitales, consultorios, y finalmente no solamente esto funciona en la escuela, o sea, también estamos educando, por lo menos en Santiago, por ejemplo, vamos a los consultorios a educar a paramédicos, médicos, administrativos de los consultorios, vamos a la escuela, educamos a profesores, profesoras, estudiantes, o sea, es un todo que no acaba.
y es un trabajo de hormiguita. O sea, no, es algo muy lento, diría, porque además no es tanta la gente que enseña sobre esto o permite que otras reflexionen respecto a esto. No es tanta la gente que lo hace. Y de la gente que lo hace, en el municipio, no sé, habemos un equipo en total, yo diría, de unas 8 o 10 personas que en distintos lugares están haciendo esto. Y vamos, como digo, a distintos lugares. Entonces, siento que ahí, a nivel general, a nivel nacional, tomar decisiones políticas hoy en día no es fácil, ¿cierto? Porque eventualmente va a ser un proyecto que va a quedar probablemente ahí. No tenemos los votos en el Congreso como para que esto avance bien, y si es que eventualmente se lograra alguna solución creativa que hiciera que la derecha también votara eventualmente a favor y se lograran los quórum necesarios, probablemente sería también así como, no sé, como hemos visto la ley de discriminación u otras legislaciones que funcionan como medio. Entonces creo que hoy en día la pelota, digamos, está del lado de quienes pueden hacer algo, quienes pueden incidir en que algo suceda. Y creo que ahí la demanda de las personas, ¿cierto?, por redes sociales, por cartas, por lo que sea, creo que tiene valor. Y creo que hay que hacerlo, hay que motivar y hay que empujar que eso suceda. Otra de las cosas que me parece a mí interesante de plantear, y que creo que es como la contraparte de la educación sexual, es que hoy en día, por ejemplo, en las escuelas particularmente no tenemos educación sexual, pero sí tenemos educación cristiana, católica o evangélica. Estamos en una universidad católica, además. Pero creo que ese tema puntualmente es algo que es complejo, teniendo en cuenta que estamos en un estado laico. Y hablando particularmente de la educación pública, creería que deben ser dispositivos que debiesen desaparecer. Y creo que ahí también el tema finalmente siempre termina siendo un tema de recursos. Por otra parte, es la falta de recursos y la innumerable cantidad de necesidades que surgen, y donde estos temas siempre quedan como el último tema porque es menos importante, ¿cierto? Igual que los temas trans, ¿cierto? Que en temas de género en general quedan como relegados a algo casi como de lujo y no como una necesidad que está directamente ligada con los temas de derechos humanos, ¿cierto? Con la libertad, con los derechos sexuales reproductivos, evidentemente. Entonces, creo que ahí cambiar el switch no es tan fácil, pero mientras más personas siempre haya que tengan la conciencia suficiente y la capacidad de tomar acción, está la oportunidad de que haya cambio, ¿cierto? Siempre mientras haya personas que donen su tiempo, ¿cierto?, donen sus capacidades para empujar, y eso lo conozco yo desde el activismo, ¿cierto? Esto se puede movilizar. Eso. Acá, muchas gracias por sus respuestas y le damos una bienvenida a Camila Arenas. Nos contó antes de llegar de dónde venía, así que espero que podáis contarnos un poquito de eso en tu respuesta, pero antes íbamos a partir con dos preguntas así rápidas, para que te pongas al día con que habíamos abierto un poquito antes nuestras experiencias personales. Primero es si es que nos puedes contar qué fue lo más absurdo, lo más errado que te dijeron de la sexualidad cuando eras pequeña. Y la segunda pregunta es ¿cómo ahora ya de grande piensas que haber tenido una educación sexual integral pertinente en su momento habría mejorado tu vida ahora? Hola, muchas gracias. Les pido disculpas, les voy a contar ahora de dónde vengo, que sirve para este espacio. Yo creo que voy a condensar en una pura respuesta. Yo creo que como el enfoque de la educación sexual tiene que ser integral. Creo que lo que debería haber aprendido, que no aprendí, que lo aprendimos con mis compañeros, es que las mujeres no tienen que ser de alguna forma, ¿cierto? O sea, como que los estereotipos de género están totalmente cruzados en las trayectorias educativas de quienes estudiamos y de quienes estudian actualmente. Entonces, parece que eso no fue de educación sexual, pero sí es educación sexual integral. Sé que ustedes lo han hablado latamente también, digamos, a propósito de todo este proceso que han levantado desde Chile Universidades. Entonces,
Creo que lo más errado fue pensar que tenía que ser señorita, que tenía que ser calladita, que tenía que ser linda. Eso fue lo más, además que fue definitivamente marcador respecto de mi trayectoria y de mis complejos y de toda mi trayectoria educativa, digamos. Como, creo que eso hubiese sido muy importante, que no hubiese entendido la educación desde su base, que es una educación basada en sesgos de género. Yo tuve una educación muy bacán, como lo digo con vergüenza y pudor, pero muy privilegiada en un colegio hippie, progre, etc. Aún así, hubiese sido muy, muy importante entender que no es natural que las mujeres por tener vaginas son de una manera y los varones, etc. Y que solo hay varones y mujeres. Creo que eso hubiese sido muy importante. Eso. Y sí, te introduzco la siguiente pregunta, que ya es más formal. De ahí pues, yo creo que va a quedar perfecto lo que nos va a contar. Estábamos hablando, de hecho ya justo llegaste y estaba terminando la respuesta de eso, que es pensando en una política nacional de educación sexual integral, los esfuerzos que requiere, los recursos que se comprometen, la coordinación que debe haber más allá de la sala de clases también. Desde tu espacio de trabajo, ¿qué acciones crees que son necesarias para lograr una efectiva implementación de eso? Sí, súper importante. Primero, o sea, partí un poco rápido, les pido disculpas por llegar tarde y agradecerle mucho a les organizadores de este ciclo. Este ciclo ha sido muy significativo para mostrar que en espacios movilizados por jóvenes, donde se expresa una rebeldía respecto del statu quo, ¿cierto? Existen instancias de formación que son autodidactas también, que requieren de voluntades, que es principalmente una postura política, una expresión de una fuerza política. Eso es lo que yo he podido presenciar a propósito del ciclo de experiencias que se ha realizado en esta universidad a propósito de quienes organizan, así que les agradezco mucho estar invitada. Claro, yo, como sabéis, yo soy asesora del Ministro de Educación y vengo de una sesión especial del Senado a propósito de la situación de Talcahuano, que ya está teniendo un poco de risa, no la situación sin duda, sino más bien como en estas últimas, desde que ocurrió la situación de Talcahuano, hemos ido a explicar a distintos lugares, hoy día al Senado, por qué eso no es una charla de educación afectiva y sexualidad integral. Y por qué eso no es a lo que fue instruido por el Ministro de Educación, y cómo es que esto da cuenta de la urgencia que hay de que justamente sí haya una ley en donde se puede instruir ese tipo de conversatorio en los espacios educativos. Y claro, las dificultades de implementación son millones, o sea, ya se ha hablado, me imagino también, como todo lo que tiene que ver con aspectos económicos, muy bien lo caracterizaba recién Francisco. No solamente es como lo económico, sino que tiene que ver con cómo se entiende lo que significa esta educación, ¿cierto? O sea, es un privilegio porque es de grupos cuicos que tienen tanto tiempo que pueden pensar en cómo ser distintos a ser mujer o hombre, porque en el fondo como eso es lo primero, o sea, como hay un peso respecto de pensar el género, las identidades, pensar el feminismo, ¿cierto? El activismo, siempre hay una impresión social que es muy pesada, ¿cierto? Un sentido común que es muy fuerte, que es de contra por sí o por no. Entonces, para los espacios más ilustrados o más conservadores, hay una falta al sentido, al espíritu como religioso, moral, ¿cierto? Para los más críticos y la verdadera izquierda, que en realidad lucha por la lucha de clases, esto es, o sea, la gente se muere de hambre, ¿cierto? Y yo quiero que me digan o sea, como, ¿cierto? Como, yo no creo en esto, o sea, estoy seria. Eso primero, o sea, el sentido común, y por otra parte está el concepto de más extremo, que tiene una avanzada política muy, muy importante, también el sentido común, porque bueno, ustedes saben, pues, como la hegemonía también es conservadora, entonces va integrándose, va tiñendo como la conciencia, no sé, que tiene que ver con por qué van a enseñarle a niños de 5 años lo que es un dildo y como el rollo fetiche. Esto yo siempre lo repito y parece ser muy ofensivo, pero a mí me parece que es un fetiche conservador radical, o sea, como es radical, o sea, como no entiendo cómo puede haber tanta como
tanto relato que tiene que ver con niños de primera infancia y penes gigantes o como esas. Entonces, claro, esto, la implementación es difícil por eso, porque hay una fuerza epocal conservadora que tiene un poder de facto, ¿cachai? Que está en la familia militar, que está en la familia de las iglesias, de los credos, que está puesta en los cánones académicos también. Por otra parte, hay plata, o sea, no hay plata porque la educación es deficiente en muchos sentidos y ustedes pueden ver también, ¿cierto?, como los almuerzos no llegan, los techos se llueven, los vidrios están rotos, y entonces además hay que poner una dupla psicosocial que se encargue efectivamente de, o sea, ¿con qué se paga eso, cierto? Eso es muy real, o sea, lo que no se atiende es que la urgencia de una educación en afectividad y sexualidad integral, yo le llamo así todo el rato insistentemente, después les voy a decir por qué, porque también dicen como afectividad es lo mismo. Es como esa implementación efectivamente transformaría no los vidrios rotos, pero sí, esto es como poco cursi, pero como las almas rotas, ¿cierto? O sea, como y eso se traduce en trayectoria educativa. Y por ejemplo, ayer se entrega el CIMSE y todos están muy preocupados porque bajó, o sea, subió un porcentaje de retraso en lector, por ejemplo, a propósito de la pandemia, que por supuesto es culpa del ministro Ávila, que se tomó el 2018, bueno, en fin. La brecha de matemática, que estaba empatada se define binariamente entre varones y mujeres, aumentó en 10 puntos. Entonces, eso se traduce, yo siempre digo esto también, perdónenme para los que ya me han escuchado hablar y me repito, esto se traduce en que no solamente cuando nos enfrentamos a las pruebas estandarizadas, las niñas o los cuerpos feminizados tienen peor puntaje en matemática. Se traduce en que la evaluación social, las carreras asociadas a la matemática, etcétera, definen las subjetividades de las personas. Por eso yo decía, como lo peor que me pasó por no tener una educación sexual integral es que yo pensaba que tenía que ser como muy linda o muy tierna, principalmente para encajar, para entender, para estar como porque lo que pasa más allá de los puntajes y las pruebas estandarizadas es que la construcción de nuestras subjetividades se basa en este detrimento, ¿cierto?, en esta merma, y entonces nuestro pololo nos puede convencer efectivamente de que nosotros somos de él y nos puede pegar. O sea, como es terrible, porque esa es la verdad. Lo cierto es que a mí no me importa mucho el CIMSE, ni la prueba PISA, ni la PAES, como eso está bueno, ojalá vayamos subiendo, ojalá entre más mujeres de ingeniería, ojalá, por cierto, ojalá se le pague bien a las educadoras de párvulo, como... pero lo que se construye en la educación son subjetividades, son personas, y las personas crecen y entienden el mundo desde esa subjetividad que está definida con una superioridad de un género por otro. Entonces, bacán, ojalá subamos los puntajes, pero que se entienda que la educación afectiva y sexualidad integral es también para salvar vidas, o sea, como, y que eso sí se puede comprobar en un puntaje de CIMSE en donde estemos iguales entre varones y mujeres. Cuando eso pase, sí vamos a estar también avanzando respecto de cómo las subjetividades de las mujeres, los cuerpos feminizados, las disidencias y los varones se educan para una sociedad de cuidados, de no violencia, de respeto, etc., de derechos humanos. Eso, o sea, las dificultades de implementación son muchas, pero no son solo de plata, son también de transformaciones culturales, y esto, por ejemplo, es una muestra de que igual vamos avanzando. Es muy terrible, pero por cierto vamos avanzando, o sea, eso al menos yo igual soy optimista. Gracias, Camila. Bueno, y eso abre paso para la última pregunta pauteada, porque está ahí nuestra compañera Pascal recibiendo sus preguntas también con el código QR, recuerden, en este momento. La segunda pregunta es: en las redes sociales, en las conversaciones familiares, en los espacios educativos y en la discusión política, la ESI enciende apasionados debates. Para algunos es la solución a muchas de las problemáticas de convivencia existentes, y para otras personas es la puerta de entrada a terribles distorsiones en la infancia. Pero pareciera existir una masa mayoritaria que busca formarse su propia opinión todavía,
que no notan que hay deficiencias en el tema, pero no saben con quién confiar tampoco. Entonces, ¿qué desafíos tenemos por delante para hacer sentido sobre qué Chile necesita eso? ¿Qué estrategias proponen desde las temáticas que ya saben para abordar estas demandas? Ahí se escucha así. Yo creo que igual un poquito ya lo hemos estado conversando y tiene que ver, o sea, los desafíos y el objetivo que persigue una ley, o sea, una educación en sexualidad, afectividad, que sea integral del todo, tiene, o sea, es tan trascendente que determina las vidas de las personas y las determina no solo respecto de qué carrera van a estudiar, sino también respecto de la violencia de género o la posibilidad de tener las herramientas para determinar si están sufriendo o no un abuso. Y eso es tan trascendente que requiere aunado a la sociedad por completa, y las estrategias no son solamente a nivel de esperemos qué proyecto de ley va a presentar el gobierno, que por supuesto que es importante y existe esa voluntad política y por algo la hemos estado discutiendo acá. También tiene que ver respecto de esto mismo que estamos hablando, como esto tuvo que ver con lo que muy bien señalaste tú, como la vida que perdí o la vida que no pude vivir. Tiene que ver con ustedes, conmigo, incluso no yo estando un día en el colegio. Tiene que ver con nosotras, nosotros, nosotres todos los días. Porque cuando nos preguntamos, y sobre todo yo me lo pregunto en la Seremía y lo preguntamos como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, ¿qué hacemos para evitar el número de femicidios que tenemos todos los años? Yo no puedo dejar sino pensar en que el mejor dispositivo preventivo, cultural y social es este. Más que el alza de penas, más que soluciones populistas que aparecen cada determinado tiempo y que son literalmente fuegos artificiales, porque no se hacen cargo del problema de fondo. Y el problema de fondo es que lamentablemente las mujeres y todo lo femenino y feminizado está subordinado. Y está subordinado de forma tal que es vulnerable, que puede estar el acecho en cualquier momento, que es acosado en las calles, que puede perder los ojos en cualquier momento. O sea, esa es la situación. Y para eso necesitamos construir sociedades que cuiden y que nos cuiden, y que el cuidado no sea una cuestión exclusiva de la red de mujeres, del tejido que construyen las mujeres, sino que sea una cuestión tan simple como que te la enseñan desde que tienes 3 años, y si no antes, porque los estereotipos de género, en verdad, los estudios señalan que aparecen incluso desde cuando uno es bebé. O sea, cuál es la imagen, cómo generas, en el fondo te mimetizas con quién ves y quién entiendes por mujer, que entiendes de forma binaria por hombre. O sea, desde ahí en adelante, los juguetes con los que juego, lo que se me dice, lo que puedo o no puedo hacer. O sea, ahora que la Cami habló de los estereotipos de género, yo jugaba fútbol súper bien con mi hermano, hasta que me dijeron que iba a ser Juanita Tres Cocos, y nunca más jugué. Y nunca más jugué. Mis compañeras juegan y yo no juego porque me da vergüenza. O sea, a eso voy yo, nunca más jugué. ¿Cuánto desperdicio, cuánto talento desperdiciado? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque a veces decimos, no, que esta es una lucha solo de las mujeres, solo del feminismo, y lo caricaturizamos. Es una lucha solo de la diversidad y disidencia, las caricaturizamos otra vez. En verdad, esta es una lucha de la sociedad por completo, por mayor igualdad. Es por eso, es por justicia. Y es justicia porque la sociedad está perdiendo. Pierde talento, pierde la diversidad que la enriquece, pierde un sentido respecto de los derechos humanos, pierde respecto de poder generar un autocuidado y no vivir bajo el alero de la violencia y no vivir bajo el alero de la represión, porque ahora lo único que importa, ¿cierto?, es, o pareciera que lo que se toma la palestra es la seguridad, ¿cierto? Pero ¿por qué no nos preguntamos qué nos haría sentir más seguros en el espacio público, en los colegios, en nuestras casas? ¿Por qué no está esa pregunta? Porque eso también es una pregunta sobre seguridad, ¿o no? Detectar un abuso, prevenir la violencia de género no es una pregunta sobre seguridad. Porque mi ministerio y yo estamos convencidos de que es una pregunta también sobre seguridad. Entonces, ¿por qué nos instalan? ¿Por qué no hemos instalado la educación
sexual integral, o sea, la educación en afectividad y sexualidad integral lo la hemos instalado como el principal dispositivo de prevención. ¿Por qué no la jugamos por ahí? Y yo voy a responder rápidamente, porque yo siento que vivimos en un constante inmediatez en la cual la pregunta de fondo, la que implica realmente esfuerzo, pareciéramos dejarla escondida porque esa es muy difícil, ¿cierto? Entonces mejor vamos y respondemos con alcemos las penas, no echemos a todo el mundo. Y en verdad lo que hay que hacer es así de trascendente, así de difícil, así de complejo, pero así de necesario y urgente. Y así de importante. Entonces cuando se intenta decir como, oye, pero ¿cuál es tu prioridad? Que muy bien lo relata la Cami, esto sí es prioritario. Prioritario para 6 de cada 10 mujeres, porque 6 de cada 10 mujeres, adivinen qué, son jefas de hogar y cuidan solas. Y cuidan solas porque desde que nacen en adelante les dicen que su rol es el cuidado, y nada más que el cuidado, y que no van a poder desarrollarse en igualdad, y probablemente también quedan embarazadas no deseándolo, y se tuvieron que hacer cargo solas. Y esa es la realidad de Chile. Y una realidad que está afectando. Entonces, quienes tienen mayor acceso a información son los grupos más privilegiados del país. Y estamos dejando a la enorme mayoría afuera. Y sí es un tema de justicia social. Y ya hablando ya finalmente, haciéndome cargo seriamente de la pregunta, nada, o sea, yo soy insistente en esto, o sea, lo hemos dicho harto como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, como nada de lo que se nos ha dado ha sido gratis. Nuestro deber es cuidar cada uno de los avances que hemos obtenido, pero también sería muy necesario que estas generaciones nos leguen algo nuevo, porque nosotras respondemos a la lucha anterior de otras tantas. Yo hoy día me puedo divorciar, mi mamá no podía en su momento. No pudo, entonces no podían anularse en su momento. Ojalá lo que nos deje esta nueva generación secundaria y nueva generación estudiantil sea esta educación sexual integral y en efectividad. Y pongo el énfasis que puso también la Cami, que yo sé que lo va a explicar con mucha más, porque de hecho ya me tengo que ir, precisamente porque pone también el foco en la necesidad del cuidado, en la necesidad de precisamente educar subjetividades, y subjetividades que van a desarrollarse bajo un alero del cuidado, bajo un alero libre de estereotipos de género. Y eso también tiene que estar puesto sobre la mesa. No es solo la mera entrega de información biológica sobre cómo se procrean las personas, ni tampoco la entrega de un dildo, como ridiculizadamente se ha puesto. Es la entrega de lo que implica la afectividad, por si al final eso también son las relaciones, son vínculos. Y no solo entre parejas, sino entre pares, entre una comunidad. Entonces, creo que ahí sería muy importante la capacidad que tienen hoy día. Hacer esto me parece genial. Ojalá fuesen muchas más todas las organizaciones sociales y civiles haciéndolo. Ojalá no fuera solo una autoridad diciendo hay que hacerlo, sino que sea una ciudadanía entera pidiéndolo y exigiéndolo y legándolo a una nueva generación. Eso, gracias. Voy a tratar de hacer una respuesta aquí, como que quizás estoy pensando como si la palabra son la pregunta con los desafíos. ¿Qué desafíos se necesitan? Digamos, tenemos por delante para hacer sentido sobre lo que Chile necesita decir. Yo quizás como, no sé si voy a responder exactamente esa pregunta, o más bien cosas que son circunstanciales a lo que está ahí. Por una parte, yo pienso que, bueno, tengo que aclarar, digamos, en este panel trabajo en la Facultad de Educación, soy sociólogo, y en la Facultad de Educación siempre nos han dicho a mí que los sociólogos nos forman para verles las pifias a todos, digamos, para encontrar todo mal, y de lo que tengo que aprender, estando en ese lugar, es que tengo que aprender a ver las cosas que sí funcionan, ¿no? Entonces yo creo que ahí, como que recojo ese guante diciendo que yo creo que igual es importante como ir y mirar lo que, pese a todo lo que este diagnóstico crítico que se ha hecho, como igual ir y mirar como qué es lo que está pasando en concreto en las escuelas. También podemos pensar de que en el fondo no se hace nada, no se dice nada, porque no hay una ley, porque no hay una clase, pero así como nosotros contamos experiencias que nos habían marcado, que voy a ser errada, etc.,
hay cosas que están pasando ahí, en el fondo, como hay una transformación social que también se está expresando en ese lugar. Entonces, y que lo suelo ver yo, a veces es más bien un problema como autoridad, ¿no? Como yo que he investigado docentes, como hay creencias que, o ideas, digamos, nuevas ideas, que en el fondo a lo mejor no entran a la sala de clases porque no hay una estructura organizacional que me respalde a mí, si es que viene un apoderado enojado como a pintarme el mundo, ¿no? Pero en el fondo el cambio está ahí, y a veces las estrategias que se ocupan son estrategias que no son tan visibles. Entonces yo creo que a veces hay, o sea, por ahí pienso yo, y ahí habla como en el fondo como mi sesgo como investigador, es que hay que ir y ver qué es lo que ya está pasando, porque pienso que es ahí donde se pueden ver las condiciones operativas que permitan instalar una nueva idea sobre la educación sexual, ¿no? Segundo también, cómo se avanza esto, cómo se avanza un desafío respecto a cómo se recogen experiencias concretas. En el fondo, como hay experiencias que están pasando todo el tiempo ahí. A mí, las veces que me ha tocado hacer charlas sobre educación sexual, siempre me pasa que voy a un colegio y me dicen como ya, pero en el fondo lo que necesitamos es que tú nos digas ¿a qué edad se puede hacer tal cosa? ¿A qué edad se puede usar la palabra tanto? ¿A qué edad no sé qué? Como ¿cuándo se puede mostrar tal foto? Y yo siempre digo como, es que no se puede decir así, por mucho que ustedes quieran. Es como un estudiante que tiene hermanos mayores, que su composición familiar es distinta a otra, va a transmitir cuestiones distintas, no son comparables. Dos niños de 5 años, 3 niños, no son comparables entre sí, nunca. Y en el fondo ahí es donde viene un desafío como de recuperar una discusión, creo yo, sobre cómo se entiende el fenómeno educativo. La educación, siempre se dice que hay dos tradiciones, ¿no? Como la del educador que instala algo, como que en el fondo viene y transmite cosas, o del educador que lo que tiene que hacer es aparecer lo que el educando ya tiene, ¿no? Y a veces es una discusión que yo creo un poco maniquea, muy blanco y negro, cuando en realidad lo que pasa en las escuelas es que están ambas cosas pasando todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo también ahí se piensan en experiencias concretas que puedan emerger? Porque en el fondo dudo que una educación sexual pueda prescindir de esas experiencias concretas, ¿no? Y se pueda satisfacer solamente a partir de ofrecer contenidos y modelos, sino que también aparecen esas experiencias. Y lo pienso como respecto a un último punto que quizá un poco más extenso, que tiene que ver con cómo se piensa, yo sé que eso no está quizás en el proyecto de ley, pero por lo menos a mí me parece que es importante pensarlo, ¿no? Cómo se piensa la ubicación que la educación sexual va a tener en la formación de una manera lo más participativa posible. Dudo que se pueda como hablar de una educación sexual como que no cuente con esa participación, porque es una participación en serio, ¿no? En el sentido de que los tratados internacionales obligan a que eso sea considerado. Se habla de pluralidad, se habla de una serie de conceptos. Bueno, cómo eso se traduce en la práctica y en lo que es la planificación. ¿Cómo se piensa entonces efectivamente un currículum participativo? Porque de ahí es donde empiezan a aparecer quizás la necesidad como de una conversación. Yo voy a ser crítico respecto de esta idea de que finalmente la educación sexual integral se trata de transmitir conocimientos objetivos y neutrales. Yo creo que en la sexualidad nunca hay neutralidad ni objetividad. Entonces, en el fondo, de lo que se trata es transparentar precisamente como cuáles son los proyectos de individuos que se están movilizando. Una definición de educación es precisamente eso, como qué es lo que hago yo para acercar a una persona a un ideal de individuo. Yo creo que tú, Ana, en ese sentido, como expresaste muy bien, como cuál es ese ideal, ¿no? Que se espera como formar. ¿Cómo ese ideal conversa con las experiencias concretas, ¿no? Pensaba en el ejemplo que tú diste de la mamá jefa de hogar que dice como, bueno, pero a veces uno va a la escuela y es como, esa mamá es como la que más está con el cartelito, así como, como es igual pedofilia, o como saquen aquí esta cuestión. Entonces, claro, si es que efectivamente no se piensa en la participación, lo que puede terminar es como generando representaciones un tanto estereotipadas de posiciones y que la discusión tenga que ver con eso, como quién llega primero a ocupar esta especie como de lienzo en blanco, que es un niño o una niña, como qué le dice primero lo que hay que hacer. Y ahí creo que hay algo que falta todavía, porque ese sujeto también es un agente de su propio proceso educativo, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a pensar eso? Y un último punto, y aquí yo iría presentado aquí como para arrancar por esa puerta, si es que no les gusta la respuesta, que yo pienso como en términos de, este es un curso, no se van a decir como que invitamos a este sujeto, pero este es un curso que se llama Educación Sexual Integral, ESI, y yo me pregunto si a este nivel del debate seguir hablando de ESI es beneficioso o es contraproducente, porque en el fondo se convirtió en una especie de marca. Ese es mi postulado, ¿no? Y yo creo que eso tiene beneficios y tiene complejidades. Beneficio en el sentido de que es más fácil, simplifica el debate, sabemos cómo podemos movilizar un contenido como prontamente, pero tiene también esa complejidad
que está dada por el hecho de usar una sigla y por lo tanto convertirlo en una marca. Y ahí yo pienso en un texto que en el año 68 escribió Herbert Marcuse a propósito del uso de las siglas en la cultura contemporánea, ¿no? Ya, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, como bueno, uno lo dice y como que lo repite, dice la ONU y como que simplificó lo que eso significaba, ¿no? Organización de las Naciones Unidas, como, ¿qué es lo que estoy diciendo ahí? Entonces, claro, yo pienso, si hablamos de ESI, y la ESI se convierte como en una marca, y en el fondo el debate se gira en torno a ese concepto, si estás de acuerdo o en contra respecto de ello, o cómo se hace la ESI, como, ya, la sigla nos permite hablar sobre qué es educar, qué estamos entendiendo como educar, en el fondo es solo lo que hace la escuela. Digo, no, pues si educar es acercar a una persona a un ideal de individuo, evidentemente las familias tienen algo que hacer, o sea, como, si, como educar es eso, ¿no? Como, no sé, pues, yo siempre digo como a mis estudiantes, como a ustedes les dijeron alguna vez de chicos no sean mal educados, es como que eso no se hace porque es mala educación. Ya, pues no estaban en la escuela, podía ser una cosa muy terrestre, pero está ahí una idea de cómo la persona debe ser, ¿no? Entonces, como ya, ¿qué es educar? ¿Qué es la sexualidad? Por eso digo, ahí no hay neutralidad. La definición de sexualidad es una definición que es histórica, que está situada. Entonces, en el fondo, como es ahí donde hay que algo que como hacer emerger. Y por último, ¿qué se entiende como integral? Porque al origen el concepto de integral es un concepto bastante conservador, como la idea de esto es como sumar la efectividad a la sexualidad y que no se nos olvide, como supeditarla. El concepto después mutó probablemente de una manera más favorable porque lo abre a otras dimensiones, pero efectivamente creo yo que ahí como que estamos obligados a pensarlo. Estoy pensando en términos de desafío como para que esto haga sentido, porque la pregunta es esa, ¿cómo hace sentido que esto se necesita en las escuelas? Y viniendo del mundo escolar, yo digo, claro, si es que no es un proceso participativo, si es que no recoge las experiencias concretas, y si no permite como desactivar representaciones estereotipadas, esto se convierte en una especie como de batalla por quien gana, digamos, el espacio en el currículum, las cosas pueden quedar como muy superficiales. Y precisamente podríamos tener ESI, pero no necesariamente comunidades en las cuales le haga sentido lo que están diciendo o haciendo. Yo me tengo que retirar ahora, lamentablemente. Bueno, tremendo de invitados acá. Yo solo quería, respecto a lo último, mencionar que en verdad la disputa cultural sobre una determinada consigna nunca del todo está perdida. Como uno lo que muchas veces busca es, mediante la estrategia, también buscar que en el discurso hoy día está haciendo mucho más sentido. Y eso, quiero ser súper sincera, el movimiento feminista lo sabe muy bien. Y lo sabe muy bien, el movimiento feminista argentino lo sabe muy bien hace muy poquito. Con la despenalización del aborto, o sea, y la interrupción del embarazo, como saben, de forma más amplia, y lo sabe muy bien porque pudiendo ocupar distintos argumentos para respecto de un determinado objetivo político, ocupa el que hace en ese momento más sentido común para esa sociedad. ¿Cuál era ese? Esto es un problema de salud pública. Pero todas y todos, y la mayoría de las personas con las distintas corrientes del movimiento feminista podrían decirle que hay muchos más argumentos, y de hecho hay un argumento mucho más central, la autonomía, ¿cierto? Sin embargo, son capaces de detectar el espacio que hay y qué tipo de consigna hoy día hace más sentido común. Y eso lo hemos hecho, lo hicieron las compañeras allá en Argentina, pero también lo ha hecho el movimiento estudiantil con educación gratuita en su momento. Es algo que sabemos hacer y que las organizaciones sociales, estoy hablando desde otro lado en este momento, pero que las organizaciones sociales y civiles y el activismo sabe hacer muy bien, detectar cuándo, cómo, qué medios utilizar. O sea, la educación gratuita era bailando thriller afuera, ¿cierto? Pero hacía sentido común en ese momento, ¿cierto? Me cae el carnet. Y a eso voy yo. ¿Dónde está el espacio? Y eso forma también definir la estrategia y cuáles son las tácticas que ocupo. Y a veces van a ser otros discursos y generar la campaña comunicacional en torno a eso. Como bien lo señala, puede ser una sigla, puedo saber explicar esto. ¿Y por qué lo digo? Porque más allá de que pueda haber mamás con un discurso, o sea, con un cartel y haya mujeres con pañoleta celeste, al final del día no significa que nosotras no podamos conversar de tú a tú y explicar por qué esto es beneficioso para su día a día. Siempre existe esa posibilidad. La educación popular tiene mucho también que contarnos respecto de cómo se hace eso. Y yo creo que no lo daría por... también el uso de medios de comunicación, por supuesto, y etcétera, como lo que decían los de las cartas, etcétera. Yo es algo que yo nunca daría por perdido. Insisto, el movimiento feminista y también el movimiento de la diversidad y disidencias sexogenéricas tienen años para que
un triunfo se logre, años. Y son precisamente olas y manejadas hasta tener la suficiente fuerza y hasta que desemboca en el objetivo que uno busca. Eso. Gracias. Bien. Yo en realidad no quiero decir mucho, tanto, porque creo que todo lo que pensaba ya lo dije. Pero pensando en la estrategia, yo pienso que de alguna forma igual este tipo de agendas están como bien capturadas en las izquierdas, y eso es un problema. Porque, y además son cuestiones tan, hoy en día, tan como que nos polarizan tanto, ¿cierto? Que pareciera que en la derecha esto no ocurre, ¿cierto? Como la derecha no tiene este tipo de reflexiones. Y claro, entendería yo que las tiene menos, quizás, o capaz las tiene de manera menos pública. Pero creo que buscar alianzas con, quizás no con republicanos evidentemente, pero probablemente alianzas con Evópolis, con RN, capaz hasta con la UDI, en algunas cosas como esta, creería que además las mujeres de esos partidos van a ser mucho más accesibles, inclusive quizás no solo partidos, sino personas. Sabemos que hoy en día la política también está muy permeada por las personas, ¿cierto? Que dicen algo, que cuentan algo íntimo, no sé, por redes sociales incluso. Entonces creo que ahí hay un nicho que es importante ir rastreando. También sabemos, y yo creo que todo el mundo está consciente de que no son cuestiones simples de decir, ¿sabes qué? Cuenta tu vida. No. Pero yo creo que deben haber personas que eventualmente podrían hacer algo en relación a esto y convertirse también en banderas de lucha para este movimiento, pero que no estén en la izquierda. Yo creo que salir de la izquierda, buscar alianzas en otras partes es muy sano en esto, porque nos permite como ampliar la discusión. Por otra parte, creo que igual, de alguna forma, igual hemos avanzado. O sea, tampoco es que no haya nada. Tenemos la 0812 de la Superintendencia de Educación, que no sé si la conocen. ¿Sí? ¿Alguien no? No. Entonces, tenemos el circular que yo creo que, si bien no habla y no dice educación sexual integral, sí es una circular que busca o que nos da esa posibilidad de pensarlo de ese modo, por lo menos para las personas trans, nos permite, ¿cierto?, ser en la escuela. También está, bueno, hace poquito, hace el 17, presentaron estas guías del Mineduc. También creo que es un tremendo aporte a esta discusión y a avanzar en ello. Y por último, creo que una de las cosas que a mí siempre me gusta, me hace sentir muy parte de un movimiento disidente, es el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo, ¿cierto?, con la E, ¿cierto? Yo intento ocuparlo mucho, lo hago a veces de manera muy fluida y a veces cuando me junto con gente más cis se me olvida. Pero creo que es muy útil porque de alguna forma va develando que existen otras identidades, ¿cierto?, que no son la femenina y la masculina, sino que hay muchas posibilidades más. Y como hemos aprendido desde hace ya varias décadas que el lenguaje crea unidades. Entonces, creo que igual esto, como decía la Seremi, hemos tenido varias oleadas, ¿cierto? Pero nosotros y nuestros movimientos sociales de repente no son como la Argentina, por ejemplo, que ese movimiento no para hasta que se logra algo. Nosotros hemos parado en varias cosas, y lo sabemos, ¿cierto? Entonces, de repente nuestras oleadas después se vuelven más débiles y nos pasa aquí. Entonces, creo que tener en consideración que esto efectivamente puede salvar vidas, o sea, más que puede, salva vidas, que nos permite imaginarnos un mundo donde de verdad todos seamos iguales independientemente con el genital con el que hayamos nacido. Es una herramienta justamente para lograr eso, ¿cierto? Es una herramienta
que si lo pensamos con una perspectiva amorosa, cariñosa, de cuidado, de empatía por el futuro, ¿cierto? Por nuestras humanidades, es algo que debemos hacer. Entonces creo que ahí hay como convicciones, porque es cierto que muchas veces las convicciones respecto a este tipo de cosas son bastante débiles, porque efectivamente lo que decía la Seremi, que se me olvidó su nombre, Ana, lo que decía Ana es que efectivamente en algunos casos o comemos o hablamos de esto, ¿cierto? Entonces evidentemente hay que seguir comiendo y hay que buscar la forma en la cual ambas cosas sean tan importantes, ¿cierto? Como la vivienda, la comida, el vestuario, etcétera, pero que también podamos luchar por esto que pareciera que fuera suntuario, pero no. Efectivamente, creo que el que hablemos de esto salva las vidas de muchas personas y permite también desarrollarse o desarrollarlo óptimamente a personas que hoy en día, y que no sé si ustedes quizás conocen algunas personas trans, pero siempre hablaré más bien de eso, personas trans que son maravillosas, pero que hoy en día no tienen oportunidades ninguna, porque les cerramos las puertas en todas partes. Entonces, evidentemente, haber tenido personas que hayan tenido la conciencia de esta educación había cambiado efectivamente su vida. Sí, yo creo que para poder levantar la idea de la urgencia de una educación en afectividad y sexualidad integral, lo primero que es un poco más... lo primero, yo creo, es militar. Yo voy a ser una defensora de eso, pero en el fondo es comprometerse con el activismo, con un espacio donde se genera política, con un espacio que busca transformaciones, es salir de las trincheras individuales y entender esto como un problema sistémico, y como es sistémico, poco importa si yo soy muy abierta o entiendo muy bien o explico en mi clase, como mis estudiantes tienen la fortuna de que yo soy feminista y me encanta, entonces les enseño y cambio las metodologías, y como en mi caso yo soy profesora, por eso digo eso, pero aplica para todo, ¿no es cierto? Yo creo que es importante entender que este desafío es un desafío colectivo y de transformación social, y yo soy militante, entonces mi lectura es esa primero, como eso digo, creo que lo primero es organizarse, ojalá militarse, pero para mi entendido, o sea, como esto tiene que salir del texto, y sacarlo del texto es llevarlo al aula, por ejemplo, a través de prácticas pedagógicas que organizaste con otras compañeras, con otros compañeros, que pensaste, que tienen un propósito, que responden a una estrategia, y que entonces tienen que a la larga, después del tiempo, también encuentran resultados, como el 2012 creo, algunas profesoras noveles y otras que ya habían salido, hicimos el primer congreso nacional de educación no sexista, y fue multitudinario y hubo muchas profes, y nos juntamos fue como el auspicio en el fondo de la fecha, a propósito de que nuestra compañera Melissa Sepúlveda había ganado la fecha ese año, y por eso lo pudimos organizar, y no le importó mucho a nadie, digamos, pero por cierto eso es una piedra angular de una generación de profesoras feministas que luego, ya no me acuerdo qué año tampoco, fundamos lo que hoy día existe, yo no pertenezco, pero que fue la REOFEM, que es la REOFEM. Entonces eso se hace, esos trabajos se hacen entendiendo que la urgencia va más allá de la investigación y de los textos, aun cuando nos interesa mucho revisarlos. Y también a propósito de lo que decía Pablo, que lo respondió la Anita, pero como esto es súper importante, porque yo creo que militar o organizarse entrega esta perspectiva, como siempre nos dicen a las profes, a los profes o a quienes vamos a hablar en algún lugar sobre género, sobre feminismo, sobre identidades trans, sobre transformaciones respecto al sentido común,
pero la mamá, esa mamá que vive sola, que se embarazó sin tener la oportunidad de poder elegir, ¿cierto? Que no tiene, que se vincula a los grupos más conservadores, que alega por cualquier cosa, esa mamá frena. Son las mujeres típicos, me imagino para las que son acá, las que militan o han trabajado o se identifican como feministas y conversan con su familia, como el problema son las mujeres porque son conservadoras, porque crían a los hijos de manera machista, como basta, en serio basta, como yo voy a parar el carro, digo, porque esto es un clásico y es un clásico que justamente no entiende que la opinión personal respecto de esa señora que tiene el cartel en el colegio, que lo tiene porque yo fui profesora 8 años de liceo y la conozco, esa apoderada, ¿cachai? Como sé perfectamente quién es y ama a su hijo y como, o sea, y buena onda también, como requiere de un grupo organizado también, requiere de una comunidad que piensa por afuera del texto, creo yo, por afuera de la investigación. Entonces, claro, pues, no es responsabilidad de esa mamá. Esa mamá tiene que estar dentro de los espacios, aunque nos caiga muy mal, y aunque nos arruine todos los espacios. Y lo va a seguir haciendo, porque, por cierto, no hay educación sexual integral. Entonces, lo digo porque esto es, siento como todas las feministas creo que hemos tenido que responder alguna vez, porque esa mamá no es el problema. Esa mamá nunca va a ser el problema. Esa mamá es muy problemática para este proyecto. Pero esa mamá no es el problema de nada, de nada. O sea, y es muy injusto además. Entonces, eso yo creo que es lo primero. Como, yo creo que hay que organizarse. Esa es la primera estrategia. Hay que organizarse, diría preferentemente militar en espacios feministas de disidencia. Y organizarse. Hay un problema respecto a la alianza y que yo creo que hemos ido empezando a superar, pero claro, por ejemplo, para generar el proyecto de ley que hemos realizado en este año, trabajamos con distintas organizaciones sociales, de la sociedad civil y también con credos religiosos. Y nos reunimos durante meses con los credos religiosos católicos, musulmán, judío y evangélico. Y funcionó bien. Y las conclusiones de esas mesas son que las niñas, los niños y los estudiantes tienen que tener educación que supere lo meramente biologicista, ¿cierto? Lo biomédico, y que comprenda la sociedad de manera, cada uno, a propósito de lo que hay en la regulación educativa, ¿cierto? Desde sus proyectos educativos. La religión católica, por ejemplo, tiene un proyecto de ley de educación sexual que no solamente apela a la abstinencia, ¿sí? O sea, como eso existe, hay programas, se llevan desarrollando por años por la conferencia episcopal. A mí se me confunde el paz porque yo no me echaba ni nada, pero ahora estoy aprendiendo un poco. Pero claro, hay una militancia católica, ¿cierto?, que está por fuera de los espacios donde se diseña política educativa de la religión católica, no de los Opus Dei, estoy hablando de la conferencia episcopal, que es el Dios más típico, que es ese, creo, ¿no? Este no. Está muy igual, está típico. Claro, pero al mismo tiempo, respecto a la alianza, también hay un fuego amigo, ¿cierto? O sea, nunca es suficiente. Y por cierto, este proyecto de ley, o lo que sea que haga la institución estatal, nunca va a ser suficiente. Y por eso vuelvo al punto 1, o sea, no existe la transformación social, no existe la posibilidad de remover, de mover los cercos si no hay organización social que es popular, que está en la calle, que está en las instancias territoriales, que la institucionalidad si le sirve de puente para generar las transformaciones. Y esa es una pega estratégica que en este caso el gobierno tiene que agenciar, es decir, tiene que realizar los espacios de transformación también con la sociedad civil, con los movimientos sociales, con las estudiantes, con los grupos organizados. En este caso, obviamente yo voy a defender nuestra gestión. Nosotros al menos, por ejemplo, el proyecto de ley de educación afectiva y sexualidad integral lo hicimos no solamente con estas mesas que les comentaba, de expertas a expertos, movimientos sociales, grupos de la sociedad civil, credos religiosos, sino que también a propósito de la segunda jornada de educación no sexista que se realizó entre octubre y noviembre del año pasado, que
realizaron 4.000 establecimientos de medio mayor hasta cuarto medio, que realizaron también padres, madres, apoderados, tutores y trabajadores y trabajadoras de la educación. Entonces, cuando dicen lo están haciendo así los papás, participaron 17.000 papás, mamás. 95.000 estudiantes de medio mayor a segundo básico. Fueron 328.000, no sé qué, casi los 400.000 personas las que participaron. Ese es el vínculo, ese es el espacio vinculante que el Estado puede proporcionar por hoy, y sería el proyecto de ley que tiene un espacio vinculante más inédito de toda la República de Chile, digamos. ¿Eso es suficiente? En ningún caso, no es suficiente. Esa es la pega que tiene que hacer el Estado. Hay otra pega que tiene que hacer el Estado, y con esto sí cierro, como respondiendo desde mi rol, que tiene que ver con las cosas que son como las más formales. La primera es, sin duda, la formación docente inicial y continua, ¿cierto? Los profes que ya somos profes tenemos que ponernos al día, eso es un imperativo, y los profes que se están formando tienen que formarse en ciencias de la educación que tengan troncales de educación afectiva y sexualidad integral. Sin eso no hay ninguna posibilidad. Los profes, las profes son el motor de la educación, entonces y no solo porque yo soy profe, digo como está archidocumentado, digamos, como de los profes se levanta la comunidad. También que el Estado tiene que poner a disposición toda su musculatura orgánica para proporcionar un cambio de sentido común. Entonces, por ejemplo, el proyecto de ley, el cuarto eje del proyecto de ley lo levantamos con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Ciencias, con el Ministerio de Deporte, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de la Mujer, por supuesto, y el Ministerio de Educación. Y de lo que se trata el cuarto eje de la ley que hasta ahora estamos terminando de diseñar es que la musculatura orgánica, como les decía, del Estado esté al servicio de ir cerrando los sesgos de género que parecen naturales. Entonces, cuando vayamos a una cancha, a un centro deportivo, que no necesariamente estamos enseñando con una pizarra y con un plumón, ¿cierto? Les podamos enseñar, los funcionarios públicos le puedan enseñar a los niños, a las niñas, a las niñas, que los camarines son para todos los que están haciendo deporte y no de niñas, o como que el fútbol es algo que, supongo, que la musculatura orgánica del Estado puede enseñar sin sesgos de género. Lo mismo, por eso el Ministerio de la Cultura, lo mismo en un museo o en un teatro, cuando pasemos por el lado de cultura, de arte renacentista, podamos explicar por qué razón no hay ninguna autora plástica, y no que saquemos que la estupidez en general se usa como ya, entonces ya no se va a poder hablar de arte del principio del siglo XVII porque solamente había varones. Entonces no, hay que explicar cuando hagamos ese recorrido por ese pasillo por qué razón acá no hay ninguna artista plástica. Lo mismo en ciencia, lo mismo en salud. Siempre digo este ejemplo también, como el principal reclamo en los CEFAM de la gente que se atreve a reclamar es que los médicos y las médicas o los asistentes de salud le piden a las mujeres que se depilen, o les dicen, el principal, porque sabemos que existe la violencia obstétrica, o sea, como hay cosas mucho más, pero la gente lo que se atreve a poner en el cuaderno es: el médico me dijo, ¿por qué no está depilada? Son más bonitas las piernas depiladas, la axila no la puedo revisar bien, como eso es enseñar algo. Entonces tenemos que poner a disposición la musculatura orgánica del Estado, de que deje de enseñar, no formalmente, ¿cierto? No en la escuela solamente, o en la universidad, o en los CPT, etcétera, sin sesgos de género. Y eso es parte del cuarto eje del proyecto de ley que construimos comunitariamente y también de manera institucional. Eso, muchas gracias. Le damos las gracias entonces a los expositores. Vamos a pasar a una segunda parte de las preguntas de los asistentes. Antes de pasar a eso, recordar la asistencia. Están los códigos QR pegados en la puerta y en las murallas lo pueden hacer en la salida. Vamos a comenzar con Pablo. Pablo, ¿cuál crees que es o son las razones por las cuales ha costado tanto hablar de educación sexual en Chile? La idea es que sea bien cortito para poder alcanzar a... Ya, respecto a la pregunta, yo quizás voy a recoger la parte de la respuesta para Carlos, como
porque quizás no... A ver, lo que yo quise usarlo como ejemplo, me gusta la pregunta, como efectivamente lo que se vuelve como una especie de lugar común para hablar en la escuela es como representar estereotipadamente algunas identidades. Entonces, claro, yo lo que quise usar como ejemplo en realidad es decir, sí, pues efectivamente esa señora no es el problema, no es el problema porque esa señora, sino que efectivamente son las representaciones que se movilizan en torno a ese sujeto en particular, ¿no? Entonces, y ahí viene la pregunta cuando decía cómo se abre una participación. Efectivamente es como reconociendo las distintas voces y al mismo tiempo como haciendo un análisis de cómo miramos las cosas. Yo, el ejemplo que se me viene a la cabeza siempre pienso en estas cuestiones como ¿qué me pasaría a mí si yo descubro que las tías de Mazapán eran homofóbicas? ¿Cómo cambiaría mi vida? Así. Sí, como que a veces naturalizado y no sé, ahora espero no haber un trauma colectivo con esto, pero en el fondo es ahí donde vienen algunas como representaciones cerradas. Entonces creo que el límite o la dificultad está en que a veces la conversación no se lleva más allá precisamente por funcionar con identidades y como opiniones estereotipadas, así como esta persona va a decir esto, esta persona va a hacer esto otro y sin conversar. Muchas gracias, Pablo. Seguimos con Franco. Muchos opositores dicen que la ESI vuelve a las niñas gays o trans. ¿Qué estrategias crees que la ESI podría utilizar para proteger a niños y adolescentes trans en su experiencia de vida? Evidentemente eso no sucede así. No nos volvemos nada por la ESI. Y la segunda parte era que... ¿Qué estrategias crees que la ESI podría utilizar para proteger a niños y adolescentes trans en su experiencia de vida? Creo que la forma de proteger es justamente que la normativa se cumpla. La 0812, mientras se cumpla, niños que están en las escuelas van a poder vivirlo. Ahora, que además se cumpla, por ejemplo, la ley 21.120 en relación al programa de acompañamiento de infancias trans. Esa parte, ¿cierto?, que todavía no se implementa, es la parte que le falta, ¿cierto?, justamente a la 0812, que a personas menores de 14 años que su papá, su mamá no quiera que haga el tránsito, no tienen ninguna herramienta, ¿cierto? La herramienta viene después de los 14. Pero si es que el programa de acompañamiento PAI funciona, evidentemente vamos a poder intervenir eventualmente esa familia e incluso podríamos llegar hasta una demanda por recuperación de derechos cuando eso no ocurra. Entonces creo que esa es la forma, o sea, las herramientas están, creo, como para que podamos efectivamente resguardar los derechos de niños y niñas adolescentes trans. Gracias, Franco. Seguimos con Camila. Hemos visto las dificultades de la implementación de la ESI en muchos aspectos. ¿Cómo evalúa una posible enseñanza en ESI en la población migrante? En paréntesis, a propósito de las barreras de idioma, etc. Sí, como todo lo que tiene que ver con los migrantes y la educación, muy difícil, no planificado hasta aquí, y muy esquivo a la lógica de las fuerzas hegemónicas que toman decisiones respecto a las políticas que se pueden levantar. Para cerrar, digo, como el ejemplo es el problema que tenemos en educación en primera infancia, en educación parvularia, la Subsecretaría de Educación Parvularia, es que nos ofician todos los días senadores y diputados, oficios que mandan como un reclamo, o sea, como, oiga, ¿sabe qué? ¿Por qué están haciendo no sé qué? Y la pregunta es, ¿por qué razón, no habiendo cupo en educación parvularia, no habiendo cupo en educación parvularia del sector público, en Junji Integra BTF, se permite que hayan niños que no son chilenos, o cuyos padres no son chilenos? Como nos están ganando los cupos en el fondo. Por ese oficio es un oficio que hemos respondido, pero no estoy mintiendo, desde que entramos el año pasado hasta ahora, 200 veces. O sea, como, ¿por qué? Porque, por cierto, la población migrante que entró a este país inscribió, por ejemplo, a nivel nacional. En Santiago no pasa tanto, porque Santiago es muy peleado, incluso como padres, madres con situación económica media inscriben a sus hijos sectorialmente en Junji Integra BTF, pero a nivel nacional la población migrante hay distintas características de por qué hay distintas, hasta ahora no se ha estudiado plenamente, pero por qué razón se allegan rápidamente a llevar a sus hijos a sala cuna y jardines infantiles.
tienen un número importante en la ocupación. Y eso está cifrado, es de conocimiento público. Entonces, ese problema tenemos, por ejemplo, o sea, como así de poco posible por ahora, me parece, o sea, como está muy lejano y es muy difícil, a propósito justamente de el clasismo, porque no es como xenofobia, como, o sea, nadie tiene problemas con la gente que es de otros países que tiene plata, digamos, o sea, como, a veces como malditos italianos, porque vienen a Chile, como, a mí me importa eso, como, entonces diría como el clasismo, muy difícil. Gracias, Camila. Para terminar, la última pregunta va para Pablo. ¿Qué estrategias crees que podemos utilizar los profesores frente a la amenaza de las y los apoderados que van a llegar al colegio y al desamparo desde la institución? Sí. ¿Qué estrategias crees que podemos utilizar los profesores frente a la amenaza de las y los apoderados que van a llegar al colegio y al desamparo desde la institución? Si no fuera tan incorrecto, habría que tomar clonazepam, pero... no, aquí no estoy diagnosticando a nadie. La verdad es que es complicado, es súper complicado, diría, como para el funcionamiento cotidiano en las escuelas, esta representación, esta situación, que no es inexistente, ¿ya? Tiendo a pensar por la experiencia de quizás mirar algunas escuelas y estar trabajando con ellas, que por una parte se necesitan, esto es un ideal, pero se necesitan quizás más datos. La experiencia que hemos podido comprobar aplicando, por ejemplo, encuestas sobre estereotipos de género y como mediciones en las escuelas, cuando se aplica a toda la comunidad educativa, en general las escuelas se suelen sorprender de que el grupo de apoderados como complicados es menor en términos cuantitativos al imaginario. Siempre es un tema como con ajuste entre expectativa y realidad, ¿no? Como un tema transversal. Y a veces se piensa que el grupo es muy grande y finalmente se dan cuenta las escuelas que a veces no es tan grande. Lo que sí tiene una resonancia y una energía así terrible. Entonces, como que eso multiplica su representación. Y yo creo que eso no, o sea, y por una parte tiene que ver con eso, como para decir, ok, cuál es como el peso de las distintas fuerzas y opiniones, porque lo que suele predominar en las escuelas finalmente es un grupo bien grande de, por ejemplo, padres que están ahí como medio, como, bueno, ya, pues, están como algunos que sí ya están como, por así decirlo, como empoderados, que manejan contenidos, hay otros que están resistiendo, y la mayor parte es gente que está como medio ahí, como que sí que no, ¿no? Y yo creo que es como a la persona que hay que hacer hablar finalmente, ¿no? Eso por un lado, sí que se puede hacer, pero ahora, bueno, ahí no voy al tema de recursos. Y lo otro es que, yo no estoy dando ninguna respuesta así como bien concreta, porque es difícil, es complejo, pero en el fondo lo otro tiene que ver con el alineamiento institucional. Si finalmente muchos de estos problemas y de cómo estos se multiplican obedece al hecho de que cuando queda una embarrada, las direcciones, los sostenedores suelen mandar como, ya, arregle usted, como le saco la clase y pongo a otro, entonces como vaya usted, hable con el papá, o la mamá, ¿no? Con el abuelo. Y hay como una especie de sensación de que no hay una institución respaldando detrás. Entonces, claro, ahí es donde se requieren esas conversaciones como para que se fijen criterios, alineamientos respecto al proyecto educativo, ¿no? Y en el fondo como que no sea un deslinde de responsabilidades, porque lo que termina pasando es que cualquier innovación finalmente también se representa como una innovación que usa un sujeto en particular de manera aislada, no se conversa, y queda un poco ahí, ¿no? Y asume tú el riesgo de tomar esa decisión, cuando en realidad es una decisión de la escuela. Entonces, como pensar que esa es una conversación que cuestiona el modelo como vertical y de manejo de la autoridad, ¿no? Como que debe ser una responsabilidad compartida en ese sentido. Entonces, hay que conversarlo de todas maneras y pedir ese respaldo, si no es muy complejo. Muchas gracias a todos.